Una cita con la palabra es un podcast que tiene como propósito proporcionar una herramienta a los lectores de la Biblia para que saquen el mejor provecho a cada libro de las Sagradas Escrituras, pues antes de enfrentar su lectura y estudio tendrán una visión general de cada uno de sus libros. Bienvenidos a nuestro podcast, una visión general del primer libro de Reyes. El primer libro de Reyes fue escrito para continuar la historia de la monarquía unida bajo el hijo de David, Salomón. También fue escrito para registrar la división del reino norte y sur. El libro no es una mera visión de hechos históricos, sino un comentario de las grandes razones espirituales que causaron estos hechos. El libro comienza con la ascensión de Salomón al trono y gobernando todo Israel, y termina con el reinado de Josafat sobre Judá y Ocosías en Israel. Esto, por tanto, cubre un periodo de alrededor de 125 años. Al aproximarse David a la edad de 70 años y debilitarse, todos en Israel vieron con claridad que un nuevo rey debía acceder al trono. Evidentemente, David había cometido el error fundamental de no declarar de manera clara y pública qué hijo sería su sucesor. En privado, David había prometido a Betsabé que su hijo Salomón sería el siguiente rey, pero al no existir una declaración clara y pública, el cuarto hijo de David, Adonías, posiblemente el mayor de los hijos vivos de David, intentó apoderarse del trono. Este intento fracasó cuando David ordenó a Natán, al sumo sacerdote Sadoc y a otras personas prominentes que ungieran públicamente y proclamaran a Salomón como rey. Considerando el potencial para el caos y la agitación de transición del trono a Salomón, fue bastante plácida. Después de dar al rey algunos buenos consejos, murió David, el más grande de los reyes de Israel. Después de eliminar a varios de sus adversarios, Salomón estableció un imperio sumamente organizado. Entabló muchas alianzas políticas, se dedicó a muchos proyectos de edificación, fortaleció las defensas de Israel y desarrolló una burocracia compleja. La sabiduría de Salomón que Dios le dio llegó a ser célebre por toda la zona. Las victorias militares de David, la sabiduría de Salomón y el favor evidente de Dios posibilitaron que todo Israel viviera en paz y prosperidad. David había deseado edificar una casa para Dios, pero fue su hijo Salomón el que en realidad levantó el templo de Jerusalén. Se necesitaron unos 7 años para edificar una estructura que era muy costosa. Con su abundancia de oro, plata, mármol y maderas preciosas, el templo era una de las maravillas del mundo. El punto culminante de la historia de Israel en el Antiguo Testamento quizás sea la dedicación de este templo. Nunca más volvemos a encontrar la nación como un todo viviendo en paz y prosperidad y aparentemente totalmente dedicada al Señor. Tanto el rey como el pueblo estaban unidos en obediencia a la ley de Dios. La maravillosa oración de Salomón en aquel gran día de la dedicación da una apropiada ilustración de aquellos prósperos días de Israel. En el libro de Samuel 8, Dios había advertido a Israel que unos pesados impuestos acompañarían a la monarquía. A fin de mantener su enorme gobierno, su lujoso estilo de vida y sus numerosos proyectos de construcción, Salomón cargó más y más de impuestos a su pueblo. Esta carga impositiva provocó una profunda agitación y llegó a ser terriblemente opresiva. En Deuteronomio 17, Dios había advertido a los reyes que no multiplicasen los caballos, la plata ni las mujeres. El caballo era la base del poder militar, pero Dios quería que Israel confiara en él. La plata y todas las formas de riqueza favorecerían la independencia de Dios. Muchas mujeres, a menudo parte de los tratados hechos con reyes extranjeros, llevarían a sus ídolos con ellas y en este proceso apartarían del Señor el corazón del rey.
Salomón violó de esta manera flagrante estas 3 prohibiciones. En sus años de gloria, Salomón no actuó con sabiduría, dejando de recordar que incluso los reyes están sujetos a la Constitución. Se enajenó la lealtad de sus súbditos y afrentó al Santo de Israel. Su devoción a los muchos ídolos de sus mujeres trajo una sentencia de juicio de parte de Dios. Como resultado de su pecado, el reino iba a ser dividido. El hijo de Salomón iba a ser rey sobre solo 2 tribus. Solo la existencia del pacto davídico impidió que la línea de Salomón fuese cortada. El resto de la vida de Salomón transcurrió rápidamente en el texto de la Escritura. El autor del primer libro de Reyes introduce ahora a Jeroboam, que llegó a ser un personaje central en el periodo de la monarquía. Jeroboam, un siervo de Salomón, llegó a ser el primer rey del reino del norte. Salomón no cometió el error de David de dejar de designar a su sucesor de manera clara. Su hijo Roboam fue hecho rey. Después de la muerte de Salomón, Roboam fue a Siquem, en la zona centro-norte de Israel, para ser formalmente coronado como 4º rey del Reino Unido. Sin embargo, fue en aquel tiempo que el pueblo pidió alivio de las pesadas cargas impositivas de Salomón como prerequisito para unirse bajo el reinado de Roboam. Roboam rehusó insensatamente esta legítima petición, con el resultado de que las tribus del norte rehusaron reconocer a Roboam como rey. En lugar de esto, hicieron a Jeroboam de Efraín su rey. Aunque la falta de sabiduría de Roboam provocó la división del reino, no fue su causa. Había varias razones para la disgregación del reino de Israel. Primero y ante todo estaba la caída espiritual de Salomón. Seguir a otros dioses en cualquier sentido era negar el pacto con Jehová y hacer que el nuevo templo fuese una farsa. Esto por sí mismo hubiese provocado el juicio de Dios. Pero se puede encontrar una segunda razón para la división de unos celos tribales de mucho tiempo que habían sido fomentados por el hecho de que Judá fuese la tribu eminentemente real. Salomón profundizó estos celos al cargar de impuestos a todas las tribus excepto Judá, al concentrar sus proyectos de construcción en Judá y al enfatizar la defensa de Judá. Su duro trato de algunos norteños al ofrecer entregar sus ciudades a otro rey añadió a la rivalidad y antagonismo ya existentes. Y se puede encontrar una tercera razón para la división en la explotación del pueblo por parte de Salomón. Sus enormes operaciones de construcción, aunque enalteciendo su poder y prestigio, hicieron poco para ayudar a su pueblo. A la luz de estas fuerzas poderosas ya en operación, la culpa de la división pertenece a Salomón, no a Roboam. Pero sobrevino la división y siguió durante los siguientes 210 años. Las historias de los 2 reinos se entretejen en el texto de las Escrituras hasta el cautiverio del reino del norte. Durante estos años los 2 reinos fueron a menudo amistosos y cooperaron entre sí, pero en otras ocasiones estuvieron enfrentados bélicamente. Aunque había tenido lugar una división política, las 2 naciones seguían unidas en lo religioso. Jerusalén, en el sur, seguía siendo el centro del culto de Israel y de la actividad religiosa. Jeroboam pensó que no podía mantener la división política si existía unidad religiosa. Por ello, escogió alterar la religión del norte solo lo suficiente para privar a Jerusalén de su papel como el único centro de un culto unificado del Señor. Jeroboam hizo 2 becerros de oro y puso el uno en la parte septentrional de su reino en Dan y el otro en la parte meridional de su reino en Betel. Jeroboam no estaba introduciendo nuevos dioses, más bien afirmaba que estos becerros eran representaciones visibles de Jehová que los hizo subir de tierra de Egipto. No estaba diciendo que Jehová era el becerro. El becerro o toro era venerado en tiempos antiguos como símbolo de gran poder, y también Jeroboam tenía historia de su parte. Podía señalar al primer sumo sacerdote de Israel, a Aarón, que una vez había hecho un becerro de oro para el culto.
Jeroboam cambió también el calendario religioso y el sacerdocio. Jeroboam introducía con ello su propia versión del culto de Jehová. El contaminado sistema religioso de Jeroboam fue el empuje que precipitó al reino del norte hacia la corrupción y el cautiverio. Burdas formas paganas se introdujeron fácilmente una vez que se abandonó el verdadero culto del Señor. Más de 20 veces la Escritura se llama a Jeroboam el que hizo pecar a Israel. Cuando se establecieron los becerros de oro y fueron aceptados por el reino del norte, este reino dio un gran paso hacia abajo. La condición del reino del norte empeoró rápidamente cuando muchas personas piadosas huyeron del norte y fueron a vivir al sur a fin de evitar la descarada idolatría. Pero en el reino del sur, Roboam demostró ser un rey inepto y malvado. La gloria de los días de Salomón se desvaneció rápidamente durante el reinado de 17 años de Roboam, y la vida empeoró con la guerra contra Jeroboam, que se mantuvo durante todo su reinado. De los reyes de Judá se dice que Abiam reinó por 3 años, no estaba dedicado totalmente al Señor. Asa fue un rey piadoso que gobernó durante 41 años y destruyó los lugares idolátricos en el reino del sur. Josafat fue un rey piadoso que obedeció al Señor, reinó 25 años e hizo la paz con el norte. En cuanto a los reyes de Israel, Nadab estuvo en el trono, fue malvado como su padre Jeroboam y estuvo en el trono 2 años. Baasa fue un rey inicuo que gobernó 24 años después de acabar totalmente con todos los miembros de la familia de Nadab. Ela prosiguió los pecados y la política de su padre. Zimri fue un poderoso general del ejército que asesinó a Ela y a toda su familia. Omri fue otro general que accedió al poder tras la muerte de Zimri. Se vio obligado a gobernar junto con otros pretendientes al trono, llamado Tibni. Durante 3 años estos dos gobernaron como reyes en el norte hasta que finalmente venció Omri. Omri trazó algunos eficaces planes a largo plazo para Israel, como desplazar la capital de Israel a Samaria y fortalecer a Israel mediante alianzas. Una alianza así llevó a la malvada Jezabel a Israel. Acab, durante su gobierno de 22 años junto a su mujer Jezabel, llevó a Israel a su nivel espiritual más bajo. El baalismo se constituye en la religión del reino del norte y las escrituras declaran que Acab y Jezabel fueron los gobernantes más malvados de toda la historia del norte. A fin de tratar acerca de esta crisis extrema, Dios levantó al fervoroso profeta Elías. Elías fue empleado para contrarrestar los males del baalismo y para llamar a algunos de Israel de vuelta a Jehová. Ocosías, hijo de Acab y Jezabel, fue malvado como sus padres. Solo gobernó 2 años.